tema del H1N1 pues sigue muy vigente, la población ha estado muy preocupada y anuente, especialmente ante la escasez de la vacuna. Afortunadamente esta tarde debe estar llegando ya el nuevo cargamento directamente desde Francia. Para conversar de eso y otros temas más, está con nosotros el nuevo ministro de Salud, Miguel Mayo, para ponernos al tanto de esta situación. Ministro, bienvenido y gracias por aceptar la invitación y que nos visite esta mañana acá en Next Noticias. A la orden, Iván, gracias. Háblame primero sobre la logística de este transporte y de este cargamento de vacunas que va a llegar. Fíjate, es importante decirte que esta vacuna se pone todos los años. Correcto. A partir del mes de abril, que lanzamos usualmente la campaña de vacunación de las Américas, o la semana de vacunación de las Américas que llamamos. Y en Panamá ponemos alrededor de 500 a 600 mil vacunas anuales. Este año, por razones obvias, hemos puesto más de 900.000 y se nos agotaron. Entonces, se hizo la solicitud. Hoy llega un cargamento de 360.000 dosis y el lunes deben llegar 650.000 más. ¿Eso significa que si llegan hoy, mañana van a estar disponibles en los centros de salud del país? Mañana van a estar disponibles en los centros de salud en la región metropolitana, en San Miguelito, en la mayoría de ellos, y en el interior del país, en los centros de salud que están en cabeceras de provincia. Hoy el Ministerio de Salud va a sacar un comunicado de la población que esté pendiente al tanto de esto, donde vamos a indicar cuáles centros van a tener vacunas, cuántas vacunas van a tener cada centro y en qué horario se va a vacunar. Las vacunas salen hoy en un vuelo comercial, llegan a Panamá. Estas vacunas vienen en una caja que garantiza la temperatura. Inclusive se monitorea en la casa comercial que produce la vacuna, se monitorea la temperatura de esta vacuna. ¿Vienen refrigeradas? Vienen refrigeradas, una caja refrigerada a la temperatura adecuada y que se puede mantener la temperatura en esta caja más de 3 días, por lo tanto no hay riesgo de que se pierda la cadena de frío hasta que lleguen las vacunas a su unidad ejecutora. Y esto nos da mucha seguridad porque para nosotros es muy importante que se guarde esta cadena de frío. Ahora, ministro, usted pues recién asume la cartera como ministro del Ministerio de Salud. ¿Usted ha impartido instrucciones específicas de cómo se debe impartir, de cómo se debe inyectar, quiénes tienen prioridad, cómo va a funcionar? Porque hemos visto algo de desorden en algunos centros de salud y muchas veces, dependiendo de quién esté laborando en ese momento, así mismo se decide a quién vacunan y quién no vacunan. Lo que ocurre, Iván, es que desde el principio, tanto funcionarios del Ministerio de Salud como funcionarios de la Caja de Seguro Social y la comisión coordinadora que se formó para anunciar a la población todos los avances de este brote, hemos dicho cuáles son los grupos de riesgo que deben ser vacunados. Y esto no es un invento en Panamá, claro. Estos son recomendaciones mundiales, que son las personas que deben vacunarse porque son las personas más vulnerables a que esta gripe, si les da, puede evolucionar en forma letal o grave. Claro. Así que insistimos en que la vacuna debe ser prioritaria para este grupo de personas. ¿Pero qué significa? ¿Que el resto de la población no vaya a vacunarse? Sin embargo, no se le está negando vacuna al resto de la población. Y hemos pedido este otro cargamento de vacunas precisamente por el pánico que se ha ocurrido en Panamá y poder vacunar al resto. Ahora, ministro, el tema es también, y esto fue televisado en todos los medios aquí en Panamá, cuando el presidente Varela mandó a la población en general, no especificando grupos, así es, a que se vacunaran. Entonces ahí se volcó la gente a los centros de salud. Así es, Iván, porque acuérdate que nosotros en medicina tenemos que trabajar con estadísticas, pero siempre hay gente que puede agravarse de esta gripe y no estar dentro de estos grupos de riesgo. Vacunar a toda la población. Supongamos que en un mundo ideal pudiéramos vacunar a los 4 millones de habitantes en Panamá. Eso nos debe costar a nosotros $12 millones. Y el presidente Varela no va a escatimar un centavo para vacunar entonces a toda la población. ¿Hay una crisis en este momento de H1N1 en el país? ¿Se cataloga? Sí, claro, es un brote. Estamos según la curva epidemiológica, que tiene varias regiones. Hay una región que llamamos región de éxito, región de esperado, región de alarma y región de epidemia. Según esta curva epidemiológica, en esta semana nosotros nos encontramos en la región de alerta. Por supuesto, esto es una crisis. No es una epidemia, y eso hay que dejarlo claro porque la población muchas veces... Crisis y epidemia no es lo mismo. Bueno, crisis es un término genérico para decir que algo está alarmante. O sea, es una alerta más que todo. Es una alerta. Estamos en la región que epidemiológicamente se llama alerta epidemiológica. Ok. ¿Hay más muertes a esta fecha que el año pasado de H1N1? Porque todos los años mueren. Yo estuve leyendo, ministro, y
creo que 500.000 personas alrededor del mundo mueren por H1N1. Y en Panamá mueren alrededor de 50 personas todos los años por gripe de influenza. Gripe de influenza de las diferentes cepas. Influenza hay A, B, hay diferentes tipos. Exacto. Y dentro de cada una de estas hay otros subtipos. Entonces, en Panamá circulan varios subtipos de eso desde hace muchos años. Ojo. Desde el 2009 circula la H1N1. Todos los años hay alrededor de 50 muertos por influenza. Este año nosotros tenemos que esperar el término del brote para decir cuántas fueron por H1N1, cuántas por H3N2. Ahora, lo ideal es tratar de disminuirlo. Si tuviéramos 0 muertes fuera lo ideal. Claro. Pero a esta fecha, hasta ahorita van 22 oficialmente, creo que habían 4 que estaban en estudio para determinar. Es correcto, así mismo es. Hay 22 fallecimientos, hay 4 que ya fallecieron sin diagnóstico de H1N1, que se les hacen las pruebas posteriores para ver si se liga este fallecimiento a la infección. Importante que en las últimas 72 horas ningún paciente hospitalizado con diagnóstico de H1N1 ha fallecido. Y lo otro importante es que las cifras también indican que los pacientes hospitalizados en general con este diagnóstico han ido disminuyendo considerablemente. Ayer pues teníamos hospitalizados 273 pacientes. En la curva esta de muertes de un año a otro, yo vuelvo y le hago la misma pregunta. ¿Estamos en menos muertes o en más muertes a la fecha? No te lo puedo comparar porque en este momento no hemos terminado el brote, entonces no puedo comparar tiene que finalizar mitad de evolución con el año completo. Claro. Ok, perfecto. Ministro, las personas que están asistiendo a clínicas privadas a vacunarse, ¿ustedes tienen algún tipo de control en cuanto a esto? Los precios, porque han habido quejas de vacunas que van hasta los $100. Sí, bueno, desgraciadamente en el precio no podemos obligar a una clínica a ponerle X precio, pero sí hemos llamado a la conciencia de los empresarios a que pongan el precio de la vacuna lo más barato posible para ellos, para poder aumentar la cobertura. La vacunación, ellos tienen que informar todas las personas que vacunan, porque eso para nosotros es muy importante para llevar la estadística de las vacunas que se están colocando. Recuerda que además las clínicas privadas compran sus vacunas. Es una importación aparte, claro, totalmente del gobierno. Y además el costo para el Estado y para la empresa privada no es la misma. Claro, el volumen que trae el gobierno pues es muchísimo más alto que el que puede traer una clínica privada en este caso. Las escuelas, ¿qué tipo de comunicación, de logística hay entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación? Porque hemos visto que algunas escuelas unilateralmente, porque no ha sido ni siquiera recomendado por el Ministerio de Educación, han decidido cerrar sus puertas, no recibir a los muchachos. Pero eso es muy bueno que lo digas, que esto es unilateralmente, porque en la comisión coordinadora para el H1N1 que se formó, está el Ministerio de Educación. Nosotros nos reunimos todos los días con el Ministerio de Educación. Usualmente el que participa de la reunión es el viceministro Staff, pero ha ido la ministra inclusive. Y la recomendación es la misma. Y son, repito, recomendaciones que hemos aprendido de brotes internacionales anteriores, donde en el 2009, que ocurrió la pandemia por H1N1, en algunos lugares, como no se conocía, cerraron escuelas y en otros no. Y después que esto ocurrió, cuando se hicieron los análisis, nos dimos cuenta que cerrar escuelas no trajo ningún beneficio, ni en duración del brote, ni en aumento en los casos graves del brote. De manera que no vale la pena cerrar escuelas. Yo le decía a alguien ayer que en una escuela, que puede ser del tamaño de esta sala, hay 40 chicos. Probablemente 40, 45 en los lugares más hacinados. En un vagón del metro, en la hora pico, hay 200. Y es un quinto del tamaño de esta área. Y el funcionamiento del metro no lo van a tener. Y no podemos cerrar tampoco el funcionamiento del metro. Aquí hay que hacer énfasis, Iván. Entonces, ¿cuál es el mensaje en ese caso para los padres? Porque el mensaje, están preocupados. Los padres que manden a sus hijos a la escuela. Y los educadores. En la escuela, la responsabilidad es niños con síntomas gripales o docentes con síntomas gripales no deben entrar a la escuela. Igual, personas con síntomas gripales no deben ir a aglomeraciones, a estadios, a juegos, etc. Pero la recomendación esa es la número 1 de importancia. 2, persona que tose debe taparse la boca y la nariz para no esparcir las gotitas. Esas gotitas van cargadas del virus, que son las que contagian a la gente. Aparte de que es muy mala educación toserle a la gente en la cara, claro. Si tú estás solo en un área, y es lo que yo he repetido en varias ocasiones, debes taparte también, porque si yo toso aquí y riego las gotitas aquí, aunque no haya nadie, dentro de unos minutos se sienta alguien aquí, y ese alguien puede tocar esas gotitas e contagiarse. Entonces,
No acudir a lugares de concentraciones si está con síntomas gripales, taparse la nariz y la boca cuando se tose y lavarse las manos frecuentemente. Si hacemos esas 3 recomendaciones, nosotros vamos a disminuir este brote muy rápidamente. Para taparse la nariz y la boca, si no se tiene pañuelo o toalla desechable, se puede usar el ángulo interno del codo. Mucha gente dice, ¿qué es el ángulo interno del codo? Es simple y sencillamente hacer así, estornudarse a uno mismo. Claro. Ministro, hay escasez también en las farmacias de gel antibacterial. ¿Realmente funciona el gel antibacterial? Sí funciona. Porque hay gente que dice que no funciona. No, sí funciona. Sí funciona el gel antibacterial. El gel alcoholado. Gel alcoholado funciona. Correcto. Se acabaron precisamente cuando nosotros en la coordinadora anunciamos que se puede usar el gel alcoholado. Otro mensaje a los empresarios, por favor, también he tenido informes de que en algunos lugares han subido considerablemente el precio de este gel. Por favor, no especulen con esto. Es un buen panameño, se llama pescar en río revuelto. Bueno, en el ministerio estamos solicitando, estamos por llegar, creo que si no es el fin de semana es el lunes o martes, llega una buena remesa de gel alcoholado para nosotros también distribuirle a la población y mascarillas. Ministro, los padres de familia que no manden a sus hijos a las escuelas, escuché de la misma voz, creo que era del doctor Sosa, que es el jefe de esta comisión de salud, que no era necesario en estos días enviar certificado de incapacidad. ¿Eso es cierto? ¿Cómo está funcionando eso? Como va a ocurrir que muchos niños están con síntomas gripales, puede ser H1N1 o puede no serlo. Yo tengo a mi hija que 2 semanas que no ha ido a la escuela. Bueno, pero estamos en la estación lluviosa y esta es la estación en la que aumentan los casos de gripe, de todas las gripes, de todos los tipos de influenza que dije anteriormente. Se les pide, y por el pánico que hay, se le está pidiendo a los docentes y directores de escuela que no exijan el certificado de incapacidad, porque esto haría que cada niño con gripe tenga que ir a buscar un certificado de incapacidad y eso aglomera mucho más los centros de salud que ya lo están para los casos que son realmente más importantes. Igual se les solicita a los empresarios que no le exijan a sus colaboradores un certificado de incapacidad. El problema con esto es que obviamente hay gente que se puede hacer el juega vivo que llamamos en Panamá y no acudir a trabajar aunque no tenga síntomas. Eso es también un llamado a la conciencia y mucho de esto, Iván, y a toda la teleaudiencia, es conciencia ciudadana. Si tenemos conciencia ciudadana, vamos a resolver este problema más rápido de lo que creemos. Sobre todo. Y podemos tomarlos ahora, pero son hábitos que nunca debemos dejar de hacer. Ahora, ya para dejar el tema del H1N1 atrás, porque quiero tocar otro tema más sobre su gestión que recién empieza ya como jefe de la cartera del Ministerio de Salud. Para el próximo año, ¿cuál es la lección aprendida en este tema de la vacunación, sobre todo, qué es lo que ha causado quizás un poco más de caos? Es lo que te decía. Las lecciones aprendidas de este tipo de hábitos higiénicos, por ejemplo, no debemos perderlas. Yo siempre pongo el ejemplo del cinturón de seguridad. Hace 15 años nadie se ponía el cinturón de seguridad en este país. Claro. Ahora nadie se monta al carro y no se lo pone. Todo el mundo se pone el cinturón. Pero es así. Me refiero a la vacunación. Bueno. Es que vacunamos todos los años. Correcto. Y vacunamos 600.000 personas. ¿Desde cuándo empieza la vacunación? Para que las personas empiesen y sepan que pueden ir desde una fecha específica y no ir todas a la vez. Hay que aprovechar este espacio para decirte que Panamá tiene uno de los esquemas de vacunación más completos del mundo entero. El esquema de vacunación de Panamá, no ahora, de hace muchos años, es un esquema envidiable en el resto del mundo. Específicamente para la vacuna de la influenza se empieza a poner en abril. ¿Por qué? Porque un grupo de expertos a finales de año calculan cuál va a ser el tipo de cepa que va a circular en diferentes áreas geográficas del mundo. Y de acuerdo a eso se fabrican las vacunas específicas para cada región. Entonces la vacuna que se usa, por ejemplo, en Estados Unidos, probablemente no es la misma que nosotros requerimos en Panamá. Entonces, todos los años, en abril, empieza la vacunación contra la gripe, porque preveemos el aumento de casos cuando empiecen las lluvias. Lo que exhortamos a la población es que acudan a vacunarse en forma ordenada desde que empieza el próximo año vamos a ver si nos comprometemos medios de comunicación, porque ministerio, te garantizo para que el divulgar la noticia. El otro año, igual que el pasado y que el anterior, va a haber gripe. Claro. Y nos comprometemos entonces a que nos pasen el dato. Y recuerda que a partir del 1 de abril, para que se le empiece a decir a la gente. Para evitar esta situación, porque al final salimos afectados todos los panameños cuando tenemos esta gran cantidad de aglomeración de personas. Este año la campaña fue Vayamos por el Oro, que era la semana de vacunación de las Américas en
para hacer algo de analogía con las Olimpiadas que se aproximan. Claro. Y salía pues la foto de Irving Saladino, pero la gente va en la misma proporción en la que los años anteriores, entonces ocurre esto. Ministro, dejemos el H1N1 atrás. Su gestión, que recién empieza como ministro del MIDA, de Salud, ¿qué cambios vienen? ¿Qué correctivos se tienen que tomar? Recuerda que yo ahora soy ministro de Salud, pero era el viceministro del doctor Terrientes. Y la estrategia que estaba usando el doctor Terrientes, yo puedo decirte que era el doctor Terrientes y de todo el ministerio, ya era parte del ministerio, claro. Por lo tanto, cambios drásticos no habrán en el ministerio. ¿Había buenas relaciones? Muy buenas. Había, no, hay. Porque se especulaba de que quizás tenían diferencia de criterios, algo de eso. Bueno. Que es normal también. Para ver diferencias de criterios solo hace falta 2 personas. Claro. Pero no, la relación entre él y yo es y será buena. Yo tengo muy buena relación con él y él conmigo. Ahí no hay ningún problema. Cambios drásticos no habrán. Seguimos la misma línea. Personal en puestos claves, por ejemplo. Bueno, se hablaba de eso. Obviamente va a haber algunas personas que yo tengo que poner de mi entera confianza, como las puso Terrientes, con las cuales además me llevo bien, pero tendría que poner a alguien de mi entera confianza. Eso va a ocurrir, pero van a ser en la inmensa minoría de los casos, seguramente. La otra cosa es que es muy importante, es que nosotros nos abocamos a un sistema de salud, a tratar una transformación del sistema de salud y que eso se va a mantener. Esto es un proyecto que hicimos desde la campaña política, hacer la transformación del sistema de salud. El 4 de julio del 2014, el presidente Varela, junto a su equipo de salud, se reunió con todos los gremios de la salud y se formó la mesa. Ayer, mi primera labor como ministro de Salud fue ir a la comisión de alto nivel, que es la comisión que heredó, digamos que, de la mesa del diálogo de salud y que está haciendo las recomendaciones para la transformación del sistema de salud. Y fui precisamente a darles la confianza de la continuidad. Esto va a continuar, tienen las puertas abiertas para hablar con nosotros, que este es nuestro proyecto más importante. Porque al final del camino, Iván, lo que queremos es que todos los panameños puedan atenderse en salud en cualquier instalación que esté cerca del momento en lo que ellos se sienten mal y que sean atendidos, y no solo atendidos, sino atendidos dignamente. Ahí tenemos ahora, hoy abre las puertas el INSACAPSI de Pedací. Sería bueno que lo vieran porque es muy bonito, tiene el logo del Ministerio de Salud y además tiene el logo de la Caja de Seguro Social. Pues eso es bueno porque yo creo que la población tiene que sentir que la instalación de salud que está en su ciudad o en su poblado le pertenece a todos. Ministro, ahora que usted habla del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social, se hablaba de una unificación hace un tiempo atrás. ¿Usted es partidario de esto? Porque salió recientemente en una publicación de La Estrella de Panamá, precisamente creo que fue ayer. Inclusive mencionaban que usted tendía a favorecer la privatización de la salud aquí en Panamá. Iván, un comunicado muy malintencionado. De mi boca jamás ha salido, porque además jamás lo he pensado, en privatizar nada en salud, porque creo que no es adecuado. Esa no es la intención suya, pero para bajo ninguna circunstancia. Ni mía, ni del ministro consejero, que también lo mencionan en el artículo, ni del ministro Terrientes, ni de ninguno de nosotros. Es que decían que el ministro Terrientes era un poco más conservador y que usted era más liberal en ese sentido. Bueno, no conozco el significado de estas palabras políticamente, pero lo que te quiero decir es que es una noticia muy malintencionada. Y eso precisamente se los comenté ayer en la mesa, porque cuando llegué a la mesa también ya tenía la noticia, ¿no? Claro. Eso para nada. De hecho, yo soy uno de los defensores y la propuesta ha sido de que el gobierno debe pagar por los no asegurados que reciben atención en instalaciones de la Caja. Y lo que existe ahora, queremos ir hacia esto que te dije anteriormente, que tú le puedes poner el término que quieras, si unificación o no. Lo importante es que si tú te sientes mal y estás en Agua Dulce y el hospital de Agua Dulce es del seguro y tú no tienes seguro, tú te puedes atender ahí. Y después, administrativamente, el Ministerio de la Caja hace la compensación económica adecuada. Pero es que no podemos hacerlo de otra manera, porque no es justo que una persona no asegurada de Agua Dulce tenga que ir a Penonomé a atenderse y a la inversa. Entonces, los que adversan dicen, lo que pasa es que yo pago para recibir un servicio, me descuentan de mis cuotas obreros patronales, sin embargo este que no paga va a recibir y va a tener la misma atención. Es lo que dicen, lo que adversan. Sí, pero también hay mucho de que tenemos que dar docencia en esto. Claro. La Caja de Seguro Social tiene 4 programas
3 programas económicos y un programa de salud, y disculpa que me tomo un poquito de tiempo en No, no se decirte preocupe. El programa de atención de salud de la Caja se llama Programa de Enfermedad y Maternidad. Este programa se financia por el aporte que da, el 8% de tu salario que lo da tu empleador. Tu aporte a ese programa es de 0,5%. Eso es para que la población lo sepa. Okay. La mayoría del descuento que te hacen para el Seguro Social al empleado es de la empresa mí, para quien se trabaja. No, sí, pero la mayoría del descuento que le hacen a uno de su salario para la Caja de Seguro Social es para el programa de invalidez, vejez y muerte. Claro. Para el programa de enfermedad y maternidad, el 8% lo financia el empleador y el 0,5% lo financia el empleado. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Y en el Ministerio de Salud, la atención del Ministerio de Salud viene del gobierno central, el programa que nosotros llamamos el programa de atención de salud, que es el homónimo del programa de enfermedad y maternidad. Así que realmente hay mucho de falta de conocimiento en cuanto a la parte administrativa de lo que es la Caja de Seguro Social y cómo se reparten las cuotas operadores patronales, y tenemos que hacer un programa especial para eso. Sí. Pero no, para nada, créame, yo soy asegurado. El asegurado puede estar completamente tranquilo de que ese artículo que salió es totalmente falso y malintencionado. Ministro, aquí podríamos hablar toda la mañana porque hay muchísimos temas que... Y la tarde también. Y la tarde y el día. Pero antes de que se vaya, en ese mismo artículo se hablaba de que usted podría disponer de los, creo que eran los fondos de ahorro de hospitalización. Eso es lo que decían. Es lo que está hablando ahorita. Es lo que estoy hablando. Además, ¿cómo puede un ministro de Salud disponer de eso? Okay. Me explico, si la Caja es una entidad completamente autónoma. O sea, un artículo que, si tú lo lees, realmente no tiene ni pie ni cabeza. Muy bien. Ministro, gracias por la visita y compartir con nosotros esta mañana. Y como siempre, aquí estarán las puertas abiertas para conversar sobre otros temas más adelante. Gracias a ti y a toda la audiencia, y pongámonos en la prevención. Cómo no, ministro Miguel Mayo, ministro de Salud, con nosotros esta mañana aquí en Es Noticias.